A veces, el cuerpo empieza a avisar años antes de que la mente se apague. Los primeros síntomas del Alzheimer no siempre aparecen en la memoria, sino en pequeños cambios físicos y emocionales que solemos ignorar. El doctor Sánchez lo explica de manera simple. El Alzheimer no comienza en la cabeza, comienza en el cuerpo. Uno de los primeros signos puede ser la fatiga mental constante, incluso después de dormir bien. No es simple cansancio, es una sensación de lentitud, como si las ideas costaran más trabajo. Este agotamiento aparece porque el cerebro empieza a usar menos glucosa, su principal fuente de energía. Otro aviso temprano es la pérdida del olfato. Muchos estudios han demostrado que las neuronas olfativas son de las primeras en verse afectadas por los cambios degenerativos. Si de pronto los aromas familiares, el café, el pan recién hecho, el perfume de alguien cercano, se vuelven débiles o inexistentes, el cuerpo está enviando una señal silenciosa. También hay señales más sutiles. Cambios en el ritmo del sueño, movimientos inquietos durante la noche o despertares con sensación de confusión. El sistema nervioso intenta adaptarse, pero ya hay alteraciones en los ritmos circadianos del cerebro. El doctor Sánchez lo resume así. El cuerpo siempre habla primero. El problema es que rara vez lo escuchamos. Esta primera parte es una invitación a mirar con atención los pequeños detalles. El olfato, el sueño, la energía mental. Porque cuando los reconoces a tiempo, todavía hay mucho por hacer para proteger la mente. Mucho antes de los olvidos, antes de que los nombres empiecen a escapar o los recuerdos se mezclen, el cuerpo ya empieza a enviar señales emocionales. El Alzheimer no siempre se anuncia con la memoria, sino con el ánimo. A veces, su primer susurro se manifiesta como una tristeza inexplicable, una irritabilidad constante o una sensación de vacío que no encaja con lo que está pasando alrededor. El doctor Sánchez lo dice con precisión. El cerebro no llora con lágrimas, llora con emociones. Durante las primeras etapas del deterioro cognitivo, el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones, empieza a sufrir pequeñas alteraciones químicas. Los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores del placer y la calma, disminuyen. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona del estrés, se eleva y genera una sensación de alerta permanente. La persona se siente más irritable, más sensible, más agotada mentalmente, aunque no haya una razón evidente. Un signo temprano y frecuente es la apatía. Actividades que antes resultaban placenteras, leer, cocinar, cuidar plantas, escuchar música, de pronto parecen no tener sentido. No es pereza ni desinterés, es una desconexión entre las zonas cerebrales que procesan la recompensa y la motivación. El cerebro comienza a ahorrar energía emocional para compensar el esfuerzo que le cuesta mantener su equilibrio interno. También es común la ansiedad sin causa aparente. El cuerpo está en tensión, el sueño se altera, la mente no logra desconectarse. Esto ocurre porque el hipocampo, la región que une memoria y emoción, empieza a inflamarse y pierde precisión al enviar señales. De ahí que muchas personas experimenten inquietud, confusión o una sensación de amenaza difusa, como si algo estuviera mal pero no supieran qué. El doctor Sánchez advierte que estos síntomas suelen pasar desapercibidos. El estado de ánimo cambia antes que la memoria, pero casi nadie lo nota. Se piensa que es estrés o envejecimiento y se pierde tiempo valioso. Reconocer estos cambios es clave, porque en esta etapa aún se puede actuar. La alimentación rica en antioxidantes, el ejercicio moderado, la meditación y los vínculos sociales son herramientas poderosas para restablecer la química cerebral y proteger las neuronas. El mensaje final de este bloque es claro. El Alzheimer no empieza con el olvido, sino con lo que sientes. Y cuando el ánimo cambia sin motivo, es el cerebro quien está pidiendo ser escuchado. Dormir bien no es un lujo, es una función vital del cerebro. Durante el sueño, el sistema linfático limpia las toxinas que se acumulan entre las neuronas, reorganiza los recuerdos y equilibra los neurotransmisores. Por eso,
cuando el sueño empieza a alterarse sin razón aparente, puede ser una de las señales más tempranas del Alzheimer. El Dr. Sánchez lo resume de forma simple. El sueño es el laboratorio nocturno del cerebro. Si no limpias bien el taller, la mente se llena de polvo. En las fases iniciales del deterioro cognitivo, el reloj interno del cerebro, controlado por el hipotálamo, comienza a perder sincronía. Las personas pueden dormirse a horas inusuales, despertar varias veces o sentirse confundidas al amanecer. A veces incluso creen que es de día cuando aún es de noche. Esa confusión horaria es un reflejo de que el cerebro ya no regula bien los ritmos circadianos. Lo más preocupante, explica el doctor, es que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina las proteínas beta-amiloide y tau, las mismas que, al acumularse, forman las placas asociadas con el Alzheimer. Si el descanso se interrumpe, esa limpieza nocturna no se completa y las toxinas neuronales se van acumulando lentamente. Otro signo temprano es la somnolencia diurna constante. El cerebro no logra recuperarse y la persona se siente cansada, con dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Muchos lo confunden con fatiga normal o estrés, pero detrás puede haber un ciclo de sueño fragmentado que ya afecta la función cognitiva. En algunos casos aparecen sueños muy vívidos o movimientos involuntarios durante la noche, que indican que el cerebro mezcla fases del sueño profundo con la vigilia. Al despertar, la persona puede sentirse desorientada o experimentar breves lapsos de confusión. Los estudios muestran que estos cambios pueden surgir hasta 10 años antes de los primeros olvidos. Por eso el Dr. Sánchez insiste en no normalizar el mal sueño con la edad. Dormir mal no es envejecer, es el cerebro pidiendo equilibrio. La buena noticia es que se puede revertir. Cenar ligero, mantener horarios fijos, evitar pantallas y café después del mediodía, y crear un ambiente oscuro y fresco son medidas que ayudan al cerebro a restaurar su ritmo natural. Cada noche de sueño profundo es un acto de prevención, una manera silenciosa de limpiar la mente y rejuvenecerla. Dormir bien no detiene el tiempo, pero le da más calidad a cada día que recuerdas. Pocos lo saben, pero el modo en que caminamos refleja directamente cómo funciona nuestro cerebro. Antes de que aparezcan los olvidos o la confusión, el cuerpo ya da señales sutiles a través de los pasos. Un cambio en el ritmo, en el equilibrio o en la coordinación puede ser una de las pistas más tempranas de deterioro cognitivo. El Dr. Sánchez lo describe así. El cerebro y los pies están más conectados de lo que creemos. Cada paso requiere memoria, atención y equilibrio. Cuando uno falla, los otros lo siguen. Caminar es una tarea aparentemente simple, pero en realidad involucra redes neuronales complejas que coordinan visión, oído, propiocepción y control motor. Cuando el hipocampo o el cerebelo, dos regiones clave en el Alzheimer, empiezan a deteriorarse, los movimientos se vuelven más lentos, los pasos más cortos y la postura más rígida. Muchos pacientes mayores notan que ya no caminan igual, pero no le dan importancia. Sin embargo, los estudios muestran que un paso más lento o inseguro puede preceder los síntomas de demencia hasta en una década. El cuerpo, literalmente, está avisando antes que la mente. El doctor cuenta que uno de los signos más reveladores es la pérdida de ritmo al caminar. Las personas se detienen sin motivo, o necesitan más tiempo para reaccionar ante obstáculos. Esto ocurre porque el cerebro pierde parte de su capacidad de anticipación, el flujo entre el lóbulo frontal y el cerebelo se interrumpe, afectando la planificación motora. Otro detalle importante es el cambio en el balance del cuerpo. Los pies ya no responden con la misma precisión, y el cerebro gasta más energía para mantener el equilibrio. Esa sobrecarga provoca fatiga mental y sensación de inseguridad, incluso al caminar por lugares conocidos. El Dr. Sánchez suele pedir a sus pacientes una prueba sencilla. Caminar 10 metros en línea recta, girar y regresar. Si el paso cambia al volver, algo en el cerebro está cambiando también. Lo más fascinante es que estos cambios pueden revertirse parcialmente.
El ejercicio físico, especialmente caminar a paso firme, estimula la neurogénesis, la creación de nuevas conexiones neuronales y mejora la irrigación cerebral. Caminar se convierte así en un tratamiento preventivo, una forma de mantener vivo el circuito entre cuerpo y mente. Por eso el doctor siempre dice: cada paso consciente es una señal al cerebro de que aún estás aquí, que aún recuerdas cómo moverte, cómo vivir. El mensaje de este bloque es claro. Si tu manera de caminar cambia, escúchala. A veces los pies son los primeros en hablar cuando la mente empieza a olvidar. Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero también son el espejo del cerebro. Antes de que aparezcan los olvidos o la confusión, la vista suele ser una de las primeras funciones que se altera sin que lo notemos. Y no hablamos solo de miopía o cataratas, los cambios sutiles en la forma de ver el mundo pueden reflejar transformaciones profundas en el sistema nervioso. El doctor Sánchez lo explica con una claridad impactante. La vista no ocurre en los ojos, ocurre en el cerebro. Los ojos solo captan la luz, es la mente la que construye la imagen. En etapas tempranas del Alzheimer o de la demencia, el cerebro comienza a procesar más lentamente la información visual. Las personas pueden tropezar más, calcular mal las distancias o tener dificultad para encontrar objetos aunque estén frente a ellos. A veces comentan que la casa parece diferente o que las cosas cambian de lugar. No es una ilusión, el cerebro realmente está perdiendo precisión para integrar lo que ve. Los estudios más recientes muestran que la retina puede reflejar los primeros signos del deterioro cerebral, ya que comparte origen embrionario con el tejido neuronal. Por eso, los exámenes oculares detallados pueden detectar microcambios en los vasos sanguíneos o en la sensibilidad de la luz años antes del diagnóstico. También se observan alteraciones en la percepción del color y el contraste. El azul y el verde suelen volverse más difíciles de distinguir y la lectura se hace más lenta, especialmente en entornos con poca iluminación. Estos cambios están relacionados con una disminución en la función del lóbulo occipital, el área encargada de la interpretación visual. El doctor Sánchez advierte que no se trata solo de usar gafas nuevas. Cuando la vista se deteriora sin causa aparente, hay que mirar más arriba, al cerebro. Además, algunos pacientes comienzan a perder la capacidad de interpretar rostros o expresiones. Saben que ven a alguien familiar, pero no logran asociar el rostro con el nombre. Este fenómeno, conocido como prosopagnosia leve, es otra pista temprana de deterioro cognitivo. La buena noticia es que hay formas de cuidar la salud visual cerebral. Una dieta rica en antioxidantes, caminar al aire libre para estimular la percepción espacial y practicar ejercicios oculares que fortalezcan la coordinación. Incluso la lectura o los pasatiempos que exigen enfoque visual, como el dibujo o los rompecabezas, actúan como gimnasia para la corteza visual. Cada imagen que enfocas, cada color que observas con atención, es una señal de vida que tu cerebro recibe y agradece. Así, los ojos no solo ven, también anuncian lo que el cerebro aún no puede decir con palabras. Entre todas las señales tempranas del Alzheimer, la pérdida del olfato suele ser una de las más ignoradas. No duele, no interfiere con la rutina, pero es una pista poderosa de lo que ocurre en las profundidades del cerebro. Los científicos han descubierto que el bulbo olfatorio, la primera estructura que procesa los aromas, es una de las primeras regiones en afectarse durante el deterioro cognitivo. El doctor Sánchez lo explica con sencillez. Cuando dejas de percibir los aromas familiares, no es la nariz la que falla, es el cerebro el que se está desconectando poco a poco. Los pacientes comienzan notando una disminución en la intensidad de los olores, el café recién hecho, las flores o los perfumes ya no provocan la misma reacción. Con el tiempo, también se altera el gusto, y los alimentos pierden su sabor característico. Esto no solo reduce el placer de comer, sino que aumenta el riesgo de desnutrición, porque la persona deja de disfrutar de los alimentos y pierde apetito. En estudios neurológicos, se ha observado que la reducción del olfato puede aparecer hasta 10 años antes de los primeros síntomas de pérdida de memoria.
El cerebro deja de registrar con claridad las señales sensoriales, especialmente en áreas como el hipocampo y la corteza orbitofrontal, responsables de asociar los aromas con recuerdos y emociones. Pero no todo es irreversible. El doctor Sánchez señala que estimular los sentidos puede ayudar a mantener activas las redes neuronales. Oler, saborear, cocinar, son ejercicios cerebrales tanto como leer o resolver un crucigrama. Por eso recomienda recuperar rituales cotidianos. Oler especias frescas, cocinar con hierbas aromáticas, usar aceites esenciales naturales o saborear los alimentos lentamente, identificando cada nota. Estas acciones simples mantienen la conexión entre los sentidos y la memoria, fortaleciendo la comunicación neuronal. Además, el gusto está íntimamente ligado al bienestar emocional. Los sabores agradables estimulan la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores que mejoran el ánimo y reducen el estrés oxidativo en el cerebro. El mensaje es claro: si tu comida ya no huele ni sabe igual, escúchalo. Puede ser un signo de que tu cerebro necesita atención, descanso o una mejor nutrición. Cuidar los sentidos es cuidar la mente. Cada aroma que reconoces, cada sabor que disfrutas, es una huella viva de tu memoria. Antes de que la memoria falle o el cuerpo dé señales físicas, las emociones suelen ser las primeras en cambiar. El doctor Sánchez lo resume así: el Alzheimer no empieza con el olvido, empieza con una tristeza sin causa aparente. En los primeros años del deterioro cognitivo, el cerebro atraviesa un desequilibrio químico silencioso. Las áreas que regulan la serotonina y la dopamina, neurotransmisores responsables del bienestar, la motivación y la calma, comienzan a alterarse. Por eso, muchas personas experimentan ansiedad, irritabilidad o una tristeza profunda sin comprender de dónde proviene. No se trata de depresión común. Es una desconexión emocional progresiva, lo que antes generaba ilusión o curiosidad, ahora se siente distante. Las conversaciones pierden brillo, los pasatiempos dejan de atraer y la paciencia se acorta. El entorno lo nota, ya no sonríe igual, se enoja por todo, prefiere estar solo. Son comentarios frecuentes en las familias que observan los primeros signos. Los científicos han encontrado que estos cambios están relacionados con alteraciones en el sistema límbico, especialmente en la amígdala y el hipocampo. Estas estructuras no solo procesan recuerdos, también interpretan las emociones y las reacciones sociales. Cuando el Alzheimer comienza a afectarlas, la persona se vuelve más vulnerable al estrés, menos tolerante a los cambios y más propensa a la melancolía. El doctor Sánchez suele decir a sus pacientes: no ignores el ánimo. El estado emocional es un espejo fiel del cerebro. La buena noticia es que las emociones también pueden entrenarse. Caminar, reír, escuchar música o pasar tiempo con personas queridas estimula los circuitos dopaminérgicos, los mismos que el Alzheimer intenta apagar. Por eso recomienda convertir el bienestar emocional en un hábito diario. Mantener contacto social, practicar gratitud y evitar el aislamiento. El aislamiento, de hecho, es uno de los mayores riesgos. La soledad crónica aumenta la inflamación cerebral y acelera el deterioro cognitivo. Cada conversación, cada gesto de cariño o una simple risa activa redes neuronales protectoras que ayudan al cerebro a mantenerse flexible. La mente envejece más rápido cuando deja de emocionarse. Por eso, reconocer los cambios en el estado de ánimo no es un asunto psicológico solamente. Es una forma temprana de escuchar al cerebro antes de que empiece a olvidar. El cuerpo habla, incluso cuando la mente aún guarda silencio. Uno de los signos más tempranos, y menos comprendidos, del deterioro cognitivo es el cambio inexplicable en el apetito o el peso corporal. A veces la persona deja de tener hambre, otras come sin control. Y en ambos casos, el cerebro está enviando un mensaje: algo en su sistema de regulación interna está cambiando. El doctor Sánchez lo explica con precisión clínica. El cerebro no solo recuerda, también regula el hambre, la saciedad y el placer de comer. Cuando estos mecanismos fallan, el cuerpo se desajusta.
En etapas iniciales de la demencia, se altera la función del hipotálamo, la región que coordina las señales de hambre y energía. Esto puede provocar una pérdida repentina de apetito, especialmente en personas que antes disfrutaban de la comida. El problema no es solo nutricional. Cuando el cerebro deja de reconocer los estímulos del gusto y del placer, la alimentación se vuelve una tarea más que un disfrute. Por otro lado, algunas personas experimentan un aumento del apetito, especialmente por alimentos dulces o ricos en grasa. Esta búsqueda compulsiva no es simple gula, sino una forma del cerebro de compensar la disminución de dopamina, el neurotransmisor del placer. El cuerpo pide azúcar porque el cerebro busca estímulo. Los estudios han demostrado que los cambios bruscos de peso, sin causa médica aparente, pueden preceder al diagnóstico de Alzheimer por varios años. Una pérdida de masa muscular o un aumento repentino del tejido graso pueden reflejar desequilibrios metabólicos ligados al sistema nervioso central. Además, el deterioro de la memoria afecta los hábitos alimenticios. La persona olvida si ya comió, repite comidas o deja de hacerlo. A veces, incluso, pierde la percepción del sabor o del olor, haciendo que los alimentos parezcan sin sentido. Todo esto repercute en el equilibrio energético del cuerpo y, con el tiempo, en la vitalidad general. El Dr. Sánchez recomienda prestar atención a 3 señales clave. Cambios en la frecuencia o cantidad de las comidas. Preferencia repentina por sabores dulces o muy salados. Pérdida de interés por cocinar o comer en compañía. Cuando el cerebro pierde el gusto por la vida, empieza por perder el gusto por la comida. La prevención, en este caso, no está en la dieta milagrosa, sino en el acto consciente de comer con atención. Sentarse, masticar despacio, oler, saborear y agradecer. Estos gestos estimulan los sentidos y fortalecen la conexión entre el sistema digestivo y el cerebro. Cada bocado consciente es una forma de nutrir la mente tanto como el cuerpo. Muchas personas asocian el Alzheimer únicamente con la memoria. Pero los primeros avisos también pueden aparecer en el cuerpo. En algo tan simple como abotonarse una camisa o escribir una frase corta. La pérdida progresiva de coordinación, los movimientos lentos o torpes. Son señales tempranas de que el cerebro está teniendo dificultades para comunicarse con el cuerpo. El Dr. Sánchez lo resume así. Cuando los gestos cotidianos se vuelven difíciles, no siempre es el cuerpo el que envejece. A veces es el cerebro el que olvida cómo moverse. Los movimientos más delicados, como atar los zapatos, servir agua o usar los cubiertos, dependen de una sincronización precisa entre el cerebelo, la corteza motora y los ganglios basales. En las etapas iniciales del Alzheimer, estas regiones comienzan a mostrar pequeñas fallas en la transmisión de señales. El resultado es una pérdida de fluidez motora. El cuerpo responde más lento, los reflejos se entorpecen y las tareas que antes eran automáticas requieren esfuerzo consciente. Los estudios de neuroimagen han revelado que incluso antes de que aparezca la pérdida de memoria, ya se observan alteraciones en las conexiones neuronales encargadas del control motor fino. Es por eso que una persona puede tropezar con más frecuencia, dejar caer objetos o sentirse menos segura al caminar. Además, este tipo de torpeza suele venir acompañado de una leve rigidez muscular o una sensación de cansancio al moverse. Porque el cerebro necesita gastar más energía para coordinar los mismos movimientos. No se trata de debilidad física, sino de un problema de comunicación interna entre las neuronas. El Dr. Sánchez enfatiza. Cada movimiento es una conversación entre millones de neuronas. Cuando esa conversación se interrumpe, el cuerpo empieza a dudar. Afortunadamente, existen formas de contrarrestarlo. La actividad física moderada y regular, como caminar, bailar o practicar ejercicios de equilibrio, no solo fortalece los músculos, sino que también estimula la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Los ejercicios que combinan mente y cuerpo, como el yoga o el tai chi, han demostrado mejorar la coordinación, reducir la ansiedad y mantener la agilidad mental por más tiempo.
Cada paso consciente, cada movimiento intencionado. Es una forma de recordarle al cerebro que aún puede aprender, adaptarse y reconectarse consigo mismo. Moverse es pensar. Cada gesto es una chispa que mantiene viva la mente. Dormir no es simplemente descansar. Durante la noche, el cerebro realiza su trabajo más silencioso y vital, limpiar, reparar y consolidar recuerdos. Por eso, uno de los signos más tempranos y reveladores del deterioro cognitivo son los cambios en el patrón de sueño. El cuerpo parece cansado, pero la mente no logra desconectarse. El doctor Sánchez lo explica con claridad. El cerebro enfermo no descansa bien, porque ha perdido la capacidad de limpiar sus propios desechos. Durante el sueño profundo, el sistema linfático, una red de drenaje cerebral descubierta hace pocos años, se activa para eliminar proteínas tóxicas como la beta-amiloide y la tau, ambas vinculadas al Alzheimer. Si este proceso se interrumpe constantemente, las toxinas se acumulan poco a poco. Y con los años pueden alterar la función neuronal y acelerar el deterioro cognitivo. En las etapas iniciales, los cambios son sutiles. La persona tarda más en dormirse, se despierta varias veces por la noche o se levanta muy temprano sin motivo. A veces aparece la inversión del ciclo circadiano, más energía de noche, más somnolencia durante el día. Otros experimentan pesadillas vívidas o movimientos involuntarios al dormir, que reflejan la activación irregular de los circuitos cerebrales encargados del descanso. Los estudios muestran que quienes duermen menos de 6 horas por noche durante varios años tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir deterioro cognitivo en la vejez. El sueño insuficiente no solo afecta la memoria, también debilita el sistema inmunológico y altera el metabolismo de la glucosa, aumentando la inflamación cerebral. El doctor Sánchez aconseja crear un entorno de sueño amigable con el cerebro. Reducir la luz azul 1 hora antes de acostarse. Evitar la cafeína o el alcohol después de la tarde. Mantener una temperatura fresca y constante en la habitación. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Dormir bien no es un lujo, es una forma de limpiar el cerebro cada noche. También destaca la importancia de los rituales, leer, respirar profundamente o escuchar música suave antes de dormir. Estas señales le indican al sistema nervioso que es momento de bajar el ritmo. Dormir se convierte así en un acto consciente, un entrenamiento diario para la mente. Un descanso profundo no solo restaura la energía, sino que reconstruye los circuitos de la memoria. Cada buena noche de sueño es, en realidad, una inversión silenciosa en la claridad mental del mañana. El Alzheimer no se gesta de un día para otro. Comienza en las noches que el cerebro dejó de limpiar. A veces el Alzheimer no empieza con un olvido evidente, sino con una palabra que se escapa. ¿Cómo se llama esto?, que se repite más de lo normal. Esa pausa incómoda en medio de una frase es mucho más que distracción. Es el reflejo de un cerebro que empieza a perder precisión en su lenguaje, una de las habilidades más complejas del ser humano. El doctor Sánchez lo explica así. Cuando alguien empieza a olvidar palabras, no pierde el vocabulario, pierde la conexión que une los recuerdos con el habla. En las etapas tempranas, el paciente puede describir objetos o situaciones sin poder nombrarlos. Dice eso que sirve para cortar en lugar de tijeras, o ese lugar donde duermo en lugar de cama. El significado sigue presente, pero la vía neuronal que lo conecta con la palabra está dañándose lentamente. Este fenómeno se llama anomia, y suele ser una de las señales más claras de deterioro cognitivo leve. Los estudios con resonancias cerebrales han mostrado que las zonas del lenguaje, como el lóbulo temporal y el área de Wernicke, son de las primeras en mostrar cambios estructurales cuando el Alzheimer comienza a desarrollarse. Con el tiempo, no solo faltan palabras, también cambia la forma de expresarse. Las frases se vuelven más simples, las ideas pierden orden y el tono emocional disminuye. El habla espontánea se vuelve más lenta y aparecen muletillas como o esto con mayor frecuencia.
A veces, incluso, la persona interrumpe su discurso al no recordar de qué estaba hablando. El doctor Sánchez lo llama la niebla del lenguaje. Es como si las palabras estuvieran ahí, pero el cerebro no logra alcanzarlas. Sin embargo, también aclara que no todo olvido es patológico. El estrés, la fatiga o la ansiedad pueden provocar fallas momentáneas en la expresión verbal. La diferencia está en la frecuencia y la progresión. Cuando ocurre a diario y va en aumento, es hora de prestarle atención. El lenguaje no solo sirve para comunicarse, es también una herramienta de pensamiento. Al perder fluidez verbal, la mente empieza a procesar la información de forma más lenta, lo que puede generar frustración, irritabilidad o retraimiento social. Muchas personas comienzan a hablar menos por miedo a equivocarse. Y ese aislamiento emocional acelera el deterioro aún más. Por eso, el doctor Sánchez recomienda mantener viva la expresión. Leer en voz alta, cantar, conversar con familiares o incluso recitar poemas. Cada palabra pronunciada es un ejercicio para el cerebro. El lenguaje es como un músculo, mientras más se usa, más se fortalece. Y cada conversación es una forma de recordarle al cerebro que aún tiene algo que decir, algo que compartir, algo que recordar. Las palabras no se pierden. Solo esperan ser llamadas de nuevo. Un día, el camino de siempre empieza a parecer diferente. Las calles familiares se confunden, las puertas idénticas desorientan y el regreso a casa ya no es tan automático como antes. Este tipo de confusión espacial es una de las señales más silenciosas, pero también más tempranas, del Alzheimer. Y no tiene que ver con despiste o distracción, sino con una alteración profunda en la forma en que el cerebro interpreta el espacio que nos rodea. El doctor Sánchez lo explica con una frase que sus pacientes recuerdan bien. Cuando el cerebro se desorienta, no pierde el camino, pierde el mapa. Las regiones encargadas de la orientación, el hipocampo, la corteza parietal y el córtex entorrinal, son algunas de las primeras afectadas por la enfermedad. Estas zonas actúan como un GPS interno, creando un mapa mental que permite recordar rutas, ubicaciones y distancias. Cuando las neuronas de estas áreas comienzan a deteriorarse, la persona puede perder la referencia incluso dentro de su propia casa. Al principio, son pequeños olvidos. No recordar dónde se dejó una llave, confundir el cajón de los cubiertos o entrar por error a una habitación equivocada. Más adelante, puede haber dificultades para orientarse en lugares públicos, como estacionamientos, centros comerciales o calles que antes recorría con naturalidad. Los estudios neurológicos han demostrado que la desorientación espacial puede aparecer hasta 8 años antes del diagnóstico formal de Alzheimer. Por eso, cuando alguien empieza a tener miedo de salir solo o necesita más tiempo para ubicarse, no se trata simplemente de un signo de envejecimiento, sino de un aviso cerebral que merece atención. El doctor Sánchez aconseja observar con empatía. No le digas, te lo acabo de decir, dile, vamos juntos. La orientación no se recupera con presión, sino con calma. El entorno también puede ayudar al cerebro. Mantener una buena iluminación, colocar señales visuales claras o usar colores contrastantes en el hogar. Reduce la confusión y da seguridad a quienes comienzan a experimentar estos cambios. Actividades como caminar por rutas conocidas, practicar rompecabezas espaciales o identificar objetos por posición. Estimulan las conexiones neuronales del hipocampo y ayudan a preservar el sentido del espacio. Cada paso que das con conciencia fortalece el mapa interno de tu cerebro. La orientación no es solo saber dónde estás. Es también recordar quién eres y cómo llegaste hasta aquí. Cuando el espacio empieza a desdibujarse, acompañar al cerebro con paciencia y comprensión. Es la mejor forma de ayudarlo a reencontrarse consigo mismo. De todos los signos tempranos del Alzheimer, este es uno de los más difíciles de detectar, la pérdida del buen juicio y la claridad para decidir. No se trata de cometer un error ocasional, sino de una transformación gradual en la forma de pensar, evaluar y actuar. Las decisiones cotidianas, como manejar el dinero,
elegir la ropa adecuada o planificar una tarea sencilla. Empiezan a volverse confusas, impulsivas o simplemente ilógicas. El Dr. Sánchez lo describe con serenidad. Cuando el cerebro se vuelve vulnerable, las decisiones dejan de ser racionales y empiezan a ser emocionales. El área más afectada en este proceso es la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la planificación, la lógica y el control de impulsos. Es, en esencia, la sede del juicio y la prudencia. Cuando estas neuronas comienzan a deteriorarse, la persona puede mostrarse más indecisa, más influenciable o incluso más confiada ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, firmar documentos sin leerlos, caer en estafas telefónicas o gastar dinero en cosas innecesarias. Al principio, los familiares notan pequeños detalles. La persona repite compras, olvida pagar facturas o mezcla medicamentos. Con el tiempo, la dificultad se extiende a las decisiones más personales, qué comer, qué ponerse o cómo organizar el día. El cerebro pierde su capacidad de priorizar, de establecer una secuencia lógica. Y el resultado es una sensación de caos interno que aumenta la ansiedad. Los estudios han mostrado que esta pérdida de juicio se asocia con una disminución de la conectividad entre la corteza prefrontal y el hipocampo, las regiones encargadas de unir la razón con la memoria. Por eso, quien padece deterioro cognitivo temprano puede recordar datos aislados, pero no logra usarlos para tomar decisiones coherentes. El Dr. Sánchez insiste en algo esencial. No se trata de incapacidad, sino de desconexión. El cerebro sabe, pero no logra coordinar el saber con el hacer. Por ello, una parte clave de la prevención está en entrenar la mente para decidir conscientemente. Actividades que requieran planificación, como cocinar, resolver problemas o administrar un presupuesto pequeño, ayudan a mantener activos los circuitos ejecutivos del cerebro. Y acompañar a las personas mayores con paciencia, sin quitarles toda autonomía, es fundamental para preservar su dignidad. Guiar sin imponer, ayudar sin sustituir, es la forma más inteligente de proteger el juicio del otro. El deterioro del razonamiento no significa el final de la capacidad humana de elegir. Con amor, estructura y acompañamiento, el cerebro puede adaptarse, compensar y seguir aprendiendo. La clave está en no dejar que el miedo reemplace la comprensión. El Alzheimer puede nublar la mente, pero nunca apaga la esencia de quien decide amar, crear y vivir con propósito.